¿Qué provocó realmente la Segunda Guerra Mundial? La historia detrás del conflicto. La historia rara vez es tan simple como parece. Detrás de cada guerra, cada revolución y cada cambio de era, hay una maraña de causas ocultas, decisiones equivocadas y oportunidades perdidas. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más brutal y devastador que ha vivido la humanidad, no fue la excepción. Para entender qué provocó realmente esta tragedia global, debemos sumergirnos en las heridas abiertas de un mundo que nunca terminó de sanar tras la Primera Guerra Mundial. Todo comenzó con el Tratado de Versalles en 1919. Alemania, derrotada, fue obligada a aceptar la culpa total por la guerra. Tuvo que pagar reparaciones impagables, ceder territorios valiosos y reducir su ejército a una sombra de lo que fue. El tratado no solo buscaba poner fin al conflicto, sino castigar a Alemania y asegurarse de que nunca pudiera levantarse de nuevo. Pero sembró el resentimiento. En las calles de Berlín, Hamburgo y Múnich, la gente se sentía humillada. La economía colapsó. La hiperinflación de 1923 hizo que los billetes alemanes valieran menos que el papel en el que estaban impresos. Personas que habían trabajado toda su vida vieron sus ahorros evaporarse en cuestión de semanas. La pobreza, el desempleo y la desesperanza se extendieron como una plaga. Y en ese clima de humillación y desesperación, surgieron voces que prometieron restaurar el orgullo perdido. Una de esas voces fue la de Adolf Hitler. Exsoldado de la Primera Guerra Mundial, Hitler canalizó el resentimiento popular en un mensaje claro. Alemania había sido traicionada, no por sus soldados, que según él nunca fueron vencidos en el campo de batalla, sino por políticos cobardes, comunistas y minorías étnicas que habían apuñalado a la nación por la espalda. Su partido, el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, NS, encontró un público hambriento de respuestas sencillas a problemas complejos. Mientras tanto, el mundo entero también luchaba contra sus propios demonios. La Gran Depresión de 1929 devastó la economía mundial. Bancos quebraban, empresas cerraban, millones de personas perdían sus empleos. Los sistemas democráticos parecían incapaces de ofrecer soluciones rápidas y efectivas. El fascismo comenzó a presentarse como una alternativa atractiva. En Italia, Benito Mussolini ya había instaurado un régimen autoritario basado en la gloria nacional y la obediencia al Estado. En Japón, militares ultranacionalistas buscaban expandir su influencia en Asia. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. En menos de un año, transformó la república en una dictadura totalitaria. La propaganda inundó las calles, los libros escolares y los cines. El pueblo alemán fue bombardeado con mensajes de orgullo racial, destino manifiesto y necesidad de expandirse. La ideología nazi tenía un concepto central, Lebensraum, o espacio vital, pero Alemania no era el único país revisionista. Italia quería restaurar el Imperio Romano. El mundo, dividido entre democracias liberales tambaleantes y regímenes totalitarios en ascenso, se convertía en un barril de pólvora. La política de apaciguamiento practicada por Reino Unido y Francia en la década de 1930 no hizo sino envalentonar a los agresores. Cuando anexionó Austria en 1938, el mundo miró hacia otro lado. En la Conferencia de Múnich de 1938, Reino Unido y Francia cedieron los Sudetes, una región de Checoslovaquia, a Alemania. Creyeron que, satisfaciendo las demandas de Hitler, evitarían una nueva guerra. Fue un error fatal. Hitler interpretó la inacción como debilidad. Poco después, invadió el resto de Checoslovaquia. Ya no podía ocultarse su verdadera intención, la dominación europea. Pero Hitler sabía que un conflicto con la Unión Soviética sería inevitable si avanzaba hacia el este. Para evitar una guerra en dos frentes, firmó un sorprendente pacto de no agresión con Stalin en agosto de 1939. El pacto Molotov-Ribbentrop. En secreto, acordaron dividirse Polonia y otras partes de Europa del Este. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania.
El conflicto que había estado gestándose durante 2 décadas había estallado. Sin embargo, si solo miramos los eventos inmediatos, corremos el riesgo de simplificar demasiado. La Segunda Guerra Mundial no fue simplemente resultado de la ambición de un hombre o de la firma de un tratado. Fue consecuencia de una paz punitiva que sembró resentimientos, el fracaso de la Sociedad de Naciones para actuar. Cada pieza del rompecabezas encajó para crear una tormenta perfecta. Es tentador pensar que la historia es inevitable, que Hitler, Mussolini, Toho y los demás estaban destinados a surgir. Pero la verdad es que fueron las circunstancias, las decisiones humanas y los errores acumulados los que crearon el escenario. Y aquí surge una reflexión inquietante. Si la historia es el producto de nuestras acciones, ¿cómo podemos evitar repetir los mismos errores? La Segunda Guerra Mundial enseñó que la indiferencia ante la injusticia fortalece a los tiranos, que la paz basada en el castigo y no en la reconstrucción solo aplaza el conflicto, que el miedo a actuar puede ser tan destructivo como la agresión misma. Hoy, cuando miramos las noticias y vemos tensiones políticas, crisis económicas y discursos de odio resurgiendo, es fundamental recordar cómo empezó todo, porque la historia, aunque no se repite exactamente, rima. La Segunda Guerra Mundial fue el resultado de heridas no sanadas, de promesas rotas y de sueños de grandeza construidos sobre la desesperación. Fue el resultado de mirar hacia otro lado cuando se necesitaba actuar. Fue, en última instancia, una tragedia humana escrita con sangre en cada continente. Entender sus causas no es solo una cuestión académica, es una obligación moral, para recordar, para aprender, para no repetir. Pero esto solo fue el comienzo. Así que si te apasiona la historia, si quieres descubrir lo que muy pocos se atreven a contar, te invito a suscribirte ahora a Los Secretos de la Historia, porque esto apenas comienza, y lo que viene cambiará tu visión del pasado para siempre.